Pues, buenos días, profesor. Hoy expondremos el tema de los áridos o los agregados. Siguiente. Para empezar, tocaremos los siguientes puntos, que son la introducción, una introducción general, la clasificación, las propiedades, normas y reglamentos. Siguiente. Bueno, para comenzar tenemos que conocer qué son los áridos. Siguiente. Los áridos o los agregados son aquellos materiales inertes de forma granular que están hechos de grava o de roca triturada, que se pueden obtener de manera natural o artificial. Estos junto con el agua forman el cemento. Siguiente. Ahora veremos un poco su historia. Ya desde la antigüedad, el árido era uno de los materiales más importantes. Por ejemplo, si los áridos, los egipcios nunca hubieran podido construir las pirámides, y tampoco los arquitectos en la Edad Media hubieran podido construir las catedrales y los edificios que perduran hasta hoy en día. Da igual en qué época estemos, el árido siempre ha sido uno de los materiales más importantes para el desarrollo de la humanidad. Ya desde comienzos, desde la Revolución Industrial, se empezó a masificar debido a la introducción del ferrocarril y maquinarias para su extracción. Fue en el siglo XX donde los áridos tomaron en sí una mucho mayor importancia, y en la actualidad, en el siglo XXI, los áridos se han vuelto una de las actividades mineras más importantes, superando incluso otras actividades como en países como España, ya que el 58% de las actividades mineras de ese país contribuyen solamente a la extracción de los áridos. Ya, buenos días, profesor. Mi nombre es Michael Soto y voy a exponer sobre la clasificación de los agregados. Siguiente. Los agregados y su clasificación geológica. Todos los agregados o áridos son productos de rupturas de grandes rocas. Estas rocas se clasifican en tres tipos: rocas ígneas, metamórficas y sedimentadas. Las ígneas son rocas que vienen del producto del enfriamiento y solidificación del magma. Este enfriamiento se puede dar dentro de la corteza terrestre, dando origen a granito, gravo, etc. Las sedimentadas se forman por resultado de la acción de los agentes atmosféricos sobre rocas preexistentes, es decir, es ocasionada por los agentes físicos, químicos y biológicos a los cuales la roca queda expuesta y la debilita, lo que provoca su fragmentación. La roca metamórfica. La roca metamórfica. Estas rocas se forman con las rocas ígneas y sedimentadas. Son sometidas a largos periodos de tiempo al calor, humedad y presión. Es así como el granito se transforma en gneis, la caliza en mármol y la lupita en pizarra. Siguiente. Según su forma y textura. Se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a su forma: áridos angulares y áridos redondeados. Los áridos redondeados son obtenidos naturalmente, mientras que los agregados angulares son rocas trituradas. Siguiente. Según su tamaño. Los áridos contribuyen entre el 65% y el 75% de, de la masa total del hormigón. Por ello es importante separar y elegir los áridos después de la extracción. Siguiente. Este, según su según su procedencia. Se encuentran en la naturaleza y proceden en roca, mientras que los artificiales se obtienen de procedimientos mecánicos o suelen ser triturados. Siguiente. Usos. Este, los áridos o agregados son materiales fundamentalmente utilizados en la construcción. Algunos de sus usos más importantes son en edificaciones, carreteras y, y son prefabricados. Gracias. Otra. Buenos días, profesor. Yo voy a exponer la parte de propiedades. Antes de elegir un agregado o los áridos para una obra, se necesita pasar por controles rigurosos, ya que así se podrá determinar las características de ese árido a usar en un proyecto determinado. La primera prueba que se debe hacer son las pruebas químicas, ¿no?
¿Por qué? Porque las pruebas químicas determinarán en su mayoría la resistencia del concreto. Como por ejemplo, se podría analizar la reactividad alcali-árido. ¿En qué consiste esta reacción? Algunos áridos reaccionan con el cemento Portland, dañando la estructura del hormigón. La reacción más común, especialmente en climas húmedos y en climas cálidos, se producen entre los constituyentes activos del silicio de los áridos y los alcalis del cemento, óxido de sodio y óxido de potasio. La reacción alcali-silicio provoca una expansión excesiva y la aparición de fisuras en la estructura. También existen otras reacciones químicas que voy a mencionar más adelante, pero que no son, algunas son físicas y algunas son químicas. Estas reacciones se deberían tener en cuenta para la óptima construcción de un proyecto. A continuación explicaré sobre las propiedades físicas. En estas propiedades, la más importante es la granulometría. ¿En qué consiste la granulometría? La granulometría consiste simplemente en dividir los agregados en diferentes tamaños, usando tamices. Los tamices van desde tamices grandes hasta tamices finos. Por ejemplo, hay tamices que pueden tener un agujero de 0.75 milímetros, que sería el tamiz número 200, y hay tamices más grandes que pueden llegar a medir el agujero del tamiz, por supuesto, 2 pulgadas, 3 pulgadas, hasta 5 pulgadas. Ya, ¿para qué nosotros hacemos esta prueba granulométrica? Generalmente, por ejemplo, al momento de realizar una mezcla para el cemento Portland entre el agregado y el cemento, nosotros necesitamos características específicas del agregado. Aquellos que que se retienen en un tamiz grande, generalmente el número 60 o 70, serán económicamente viables para la mezcla con el cemento. ¿Por qué? Porque se necesitará menos conglomerante. En cambio, si se mezcla con agregados finos o con agregados gruesos, se necesitará más conglomerantes. La densidad. La densidad se divide en 3. Generalmente esto sirve para hallar la relación que se debe usar entre un agregado, entre agua y entre el conglomerante. La densidad absoluta es la relación entre el peso de una muestra de agregado seco y el volumen absoluto de la proporción sol. Se excluyen huecos accesibles y huecos inaccesibles de los grafos. La densidad relativa. Relación entre el peso de una muestra de árido seco y el volumen relativo, y la densidad aparente es la relación de masa y volumen en que se considera el volumen macizo de las partículas más el volumen de los poros huecos correspondientes a la medida que lo contiene. Generalmente para esta densidad se considera la gravedad específica, la relación de los áridos con respecto al agua. Bueno, los reglamentos y normas. En las normas y reglamentos nacionales y peruanos. En las internacionales tenemos el ACTM, ¿no? Que es una administración de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, y sistemas y servicios. El ASI. El objetivo de esta red es fomentar y apoyar el interés de los estudiantes en el diseño y manejo de hormigón, la ingeniería y en el mundo de construcción. En las peruanas tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene como por objeto normal los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habitaciones urbanas y las edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los planos urbanos. Institución Nacional de Calidad, INACAL. Promover y asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales de calidad para promover el desarrollo y la competitividad de las actividades económicas y la protección del consumidor. Bueno, en el ACTM, en el código 033, este código define los requisitos de clasificación y calidad de los áridos finos y gruesos, excepto los áridos ligeros y pesados utilizados por el hormigón. Bueno, en el agregado fino tenemos que normalmente consiste de arena natural o piedra triturada, con la mayoría de sus partículas menores a 5 milímetros. Estos agregados deben cumplir ciertas reglas para darles un uso óptimo a la ingeniería.
En el agregado grueso, bueno, los agregados gruesos consisten en una grava o una combinación de gravas o de áridos triturados cuyas partículas son preliminarmente mayores de 5 milímetros y generalmente entre 9,5 milímetros y 38 milímetros. El ASI. Bueno, este reglamento incluye requisitos para el diseño de concreto usado con propósitos estructurales. El ASI debe cumplir con las normas técnicas peruanas correspondientes. El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de un quinto de la menor de separación entre lados de encofrado, un tercio de altura de la losa, de ser el caso, 3/4 del esparcimiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos. Bueno, las normas peruanas. Bueno, este reglamento especifica los requisitos y exigencias mínimos para dar análisis, diseño, materiales, construcción, calidad e inspección de estructuras de hormigón simple o reforzado. Bueno, el tamaño máximo nominal de agregado grueso no debe ser superior a un quinto de la menor de separación entre los lados encofrados, un tercio de la altura de la losa, de ser el caso, 3/4 del esparcimiento mínimo libre entre barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos. Bueno, el agregado fino puede estar compuesto por arena natural o manufacturada o ambas. Sus partículas serán de contornos limpios, preferiblemente angulares, duros, compactados y resistentes a la corrupción. En el agregado grueso pueden contener piedra natural o triturada. Las partículas deben ser limpias, preferiblemente angulares o semiangulares, duras, densas, resistentes y preferiblemente de textura rugosa. Bueno, INACAL. INACAL es un documento que establece las especificaciones o requisitos de calidad para la estandarización de los productos y procesos y servicios. Bueno, en INACAL hay normas, ¿no? Lo que se puede averiguar es que hay normas para agregados finos, normas para agregados gruesos, normas para agregados de especificaciones, normas de agregados de muestras, y dentro de esas normas podemos encontrar el método de ensayo normalizado, de determinación del valor de impacto del agregado, índice del alargamiento del agregado, índice del espesor del agregado, y extracción y preparación de muestras. Bueno, hay unas diferencias entre normas técnicas peruanas y el reglamento técnico. El reglamento técnico es de uso obligatorio para reguladores y fiscalizadores, son elaborados por el gobierno y el cumplimiento de este reglamento es sancionable. En cambio, la norma técnica peruana es voluntario, es sector empresarial, bueno, son representadas por los sectores públicos y privados, y el incumplimiento de esta norma no tiene ninguna sanción. Gracias. Así que a continuación daremos un ejemplo de un proyecto de construcción que se hizo aquí en Perú. Siguiente. Que fue la Villa Panamericana. Para su construcción el Estado tuvo que llevar un acuerdo con la empresa Unicom. Esta empresa tuvo que asumir el reto de reemplazar el suelo natural de la zona, que era un suelo arenoso incapaz de soportar grandes cargas. Para ello el suelo lo tuvo que reemplazar con concreto. El concreto empleado tenía que ser de naturaleza fluida para cumplir con el plazo que había acordado con el Estado. Para eso que el equipo de investigación de Unicom desarrolló un concreto con una resistencia de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Este concreto se logra con una selecta selección de áridos. Siguiente. Bueno, como parte de las conclusiones y recomendaciones finales en general, siguiente. En conclusión, se podría decir que los áridos están presentes en toda obra de construcción civil. Este material es fundamental para llevar a cabo muchos proyectos de construcción. A cada momento nos encontramos con este material, ya que este material hace posible la elaboración del concreto armado. Lo podemos encontrar en obras de edificación de canales, puertos, vías, etc. Gracias.